Hace unos días murió el esposo de nuestra vecina y cuando fuimos a darle el pésame nos dijo algo que nos dejó helados. Su hijo salía de prisión y se iba a mudar con ella, así que buscamos en internet y lo que encontramos nos hizo preocuparnos por todos los niños del vecindario. Hola, bienvenidos a Alma Serena. Si te gusta este tipo de contenido donde tú y yo nos tomamos estos minutos para reflexionar acerca de estas historias de la vida real, suscríbete, déjame un like y vamos a continuar con el resto de esta historia. El esposo de nuestra vecina falleció hace unos días. Mi esposo y yo fuimos a su casa para darle el pésame. Habíamos sido bastante cercanos a él durante años. Durante la conversación, la esposa mencionó algo que no esperábamos. Dijo que su hijo pronto se mudaría con ella porque está saliendo de prisión. Más tarde, ese mismo día, por curiosidad, decidimos buscar su nombre y descubrimos algo que nos dejó helados. Resulta que él es un delincuente sexual registrado, con múltiples crímenes relacionados con menores de edad, niños. Eso nos hizo sentir inmediatamente muy incómodos. Tenemos un hijo pequeño. Hay una escuela primaria aproximadamente 1 milla de nuestra casa y nuestro vecindario está lleno de niños que caminan solos a casa desde la escuela, andan en bicicleta afuera, juegan en los patios de las casas. Mi esposo decidió hablar con ella otra vez. Le preguntó si pensaba informar a los vecinos sobre la situación, pero su respuesta fue aún más inquietante. Dijo que su hijo había sido incriminado injustamente. Entonces yo me pregunto, en la mente de esta mujer y en la mente de madres como esta, que quieren negar la realidad de las cosas horribles que hacen sus hijos, ¿cómo ella se explica? ¿Cómo ella se explica que niños pequeños, este hombre cometió estos crímenes en contra de niños pequeños? ¿Cómo en diferentes ocasiones? ¿Cómo ella se explica que a él lo incriminaron en todas estas ocasiones diferentes? Específicamente en estos casos donde se dice que él abusó a niños. Yo quisiera saber. Por esa razón nosotros, bueno, yo no tengo hijos, pero fui profesora por varios años. Aún todavía tengo algunas clases privadas. Por eso, y creo que esa fue una de las razones por las que yo dejé de enseñar en el salón de clases, en la escuela como tal. Porque resulta extremadamente frustrante que un padre de familia, madre, padre, un padre de familia pueda decirte a ti en tu cara que su hijo no hizo nada, cuando tú tienes a toda una clase llena de niños delante de la cual este niño en cuestión hizo lo que hizo. Y tú estás hablando con este padre y este padre está negando en tu cara lo que tú sabes que ese niño hizo. Y de momento, y cuando un niño tiene 5, 6, 7, 8 años, puede ser golpear a alguien más, morder. Así empieza. Pero él empieza a reconocer el patrón de que no importa lo que él haga, él va a tener siempre el apoyo incondicional de un padre irresponsable. Y como sabe que tiene el apoyo incondicional de un padre irresponsable, estos niños crecen y se convierten en este tipo de adultos. Y me resulta todavía tan frustrante que tú estás tratando de ayudar, tú estás tratando de educar. Y estos padres que deberían ser las personas más interesadas en la educación de sus hijos y en el comportamiento de sus hijos, simplemente lo niegan. Lo niegan porque eso no llena la narrativa que ellos tienen en su cabeza, que es que ellos son excelentes padres. Yo he tenido a madres diciéndome en mi cara, que ellos son excelentes madres y que yo no entiendo porque yo no tengo hijos. Y viene, yo siento como esta violencia dentro de mí, donde yo quiero agarrarla por los hombros y sacudirla para que ella pueda ver la realidad. Literal, una persona que le da una bolsa llena de chocolates a un niño porque es mejor que se coma una bolsa llena de chocolates a que no coma, porque ella no se va a tomar el tiempo de educar a su hijo y de enseñarlo a comer frutas, vegetales, etcétera. Pero bueno, si continúo con ese tipo de anécdotas aquí, me demoro todo el día, vamos a seguir con la historia.
Entonces mi esposo decidió hablar con ella otra vez. Le preguntó si pensaba informar a los vecinos sobre la situación, pero su respuesta fue aún más inquietante. Dijo que su hijo había sido incriminado injustamente y que no tenía que decirle nada a nadie. También dijo que ella había vivido en el vecindario primero y que llevaba muchos años allí. Creo que eso ya lo había leído. Eso honestamente nos dejó más preocupados, porque no parece que ella tome los cargos en serio, ni que planee ser especialmente cuidadosa con la situación. Esta señora no tiene la intención de hacer absolutamente nada. Al mismo tiempo me siento confundida. Ella acaba de perder a su esposo. Probablemente está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Nosotros éramos mucho más cercanos a él que a ella, pero aún así me siento mal pensando en agregar más estrés a su vida ahora. Pero también siento que la seguridad de los niños del vecindario, incluyendo el mío, es más importante. No queremos que él se mude al lado, pero también entiendo que probablemente no podemos detenerlo legalmente. Así que ahora estoy en este dilema. ¿Sería yo la mala por querer informar a los vecinos sobre la situación para que al menos sepan lo que está pasando? Yo puedo decir inmediatamente que ella no es la mala, que ella no es la mala, que de hecho ella es una persona bastante responsable, no solamente responsable porque quiere que su hijo esté a salvo, ella no quiere que este criminal se mude al lado de su casa, y no solo por su hijo, sino por todo el vecindario. Esta es una persona con mucha empatía, esta es una persona muy responsable. Aún así ella tiene empatía por esta señora a la que no le interesa la situación. Ella tiene empatía por ella porque sabe que acaba de perder a su esposo de muchos años. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir directamente con los comentarios. Los delincuentes sexuales generalmente tienen que registrar su dirección cuando salen de prisión y muchas veces tienen restricciones sobre qué tan cerca pueden vivir de escuelas, guarderías o otros lugares con niños. Si él se muda y no aparece en el registro de delincuentes sexuales en esa dirección, yo contactaría a la policía local para verificar si está violando alguna condición de libertad condicional y si legalmente puede vivir ahí. Tal vez la policía debería tener más presencia en el vecindario y cerca de la escuela. Lo realmente preocupante es que la madre está convencida de que fue incriminado. Eso significa que probablemente no tomará ninguna medida para proteger a los niños del vecindario, o que él le mintió y no aprendió nada. Esta señora no ha aprendido nada de la situación. No sabemos porque ella no especifica cuántos años este hombre estuvo en la cárcel, pero se nota que durante todos estos años ella no reflexionó, ella no entendió, ella no aprendió. Estos años ella se hundió más profundamente en su negación. Este otro comentario dice, he visto muchísimos casos en los que las madres se niegan a creer que sus hijos son delincuentes sexuales, incluso cuando han sido condenados y están cumpliendo condena. Muchas veces inventan todo tipo de excusas o atacan a las víctimas. Para ellas, su pequeño niño inocente no puede haber hecho algo así. Es un nivel de negación muy fuerte. Y ese tipo de negación puede ser muy peligroso, porque significa que no ven ninguna razón para ser cautelosas o proteger a otros niños. Este otro comentario dice, mi abuela creía que mi padre era inocente. Él fue condenado y pasó tiempo en prisión, pero ella hizo todo tipo de acusaciones contra la víctima. Decía que su niño perfecto era inocente. En realidad, él era un monstruo. Y ella solo aceptó la verdad cuando él intentó hacerle lo mismo a alguien que ella amaba. Ahí fue cuando finalmente creyó que era culpable. Creo que siempre lo supo en el fondo. Este otro comentario dice, y lo que me gusta, bueno, no necesariamente que me gusta, pero lo que me gusta destacar de este tipo de historias es que cada vez que alguien postea algún tipo de esta historia, la gente viene y aporta sus comentarios con sus propias historias, lo que significa que esto es mucho más común de lo que nosotros creemos, así que es importante estar al tanto de estas situaciones, porque son cosas que pasan mucho, con mucha más frecuencia de lo que nosotros creemos.
Mi abuelo, este otro comentario dice, mi abuelo fue una persona terrible. Casi acabó con la vida de mi madre y mi abuela varias veces, pero su propia madre lo defendió durante décadas. Un día tuvo un momento breve de claridad y dijo, siento mucho por cómo los trató, pero eso fue solo una vez. Después volvió a minimizar todo lo que había hecho hasta el día que murió. Ahora mi propia madre está empezando a hacer lo mismo. Dice cosas como, eso no fue así, eso nunca pasó, no fue tan grave. Es increíble lo lejos que puede llegar la gente para negar la verdad sobre alguien que ama, que supuestamente ama. Este asunto del amor y la negación es mucho más complejo, pero bueno, no estamos hablando de eso en este momento. Continuemos con los comentarios. Conozco un caso parecido. La abuela de mi esposa no podía creer que su hijo era alcohólico y que le hubiera hecho algo horrible a su propia sobrina. La familia se destruyó completamente por eso, pero la abuela se negó a creerlo. Para ella su hijo siempre sería un buen hombre, incluso cuando toda la evidencia decía lo contrario. Este otro comentario dice, recuerdo a una mujer que vivía cerca de mi suegra. Defendía a su hijo diciendo que él había descargado material ilegal por accidente. Decía que era culpa de los anuncios emergentes en Internet. Pero cuando lo arrestaron, encontraron varios discos con terabytes llenos de ese material. Y aún así, ella insistía en que su hijo no había hecho nada malo. Ese nivel de negación es increíble. Este otro comentario dice, una vez me apareció una imagen ilegal en Internet. Solo fue una vez en toda mi vida. Fue hace muchos años. La reporté inmediatamente a las autoridades. Soy padre y me afectó mucho verlo. Por eso me cuesta creer cuando alguien dice que descargó enormes cantidades por accidente. No es algo que simplemente aparezca y se acumule sin que te des cuenta. Y este comentario dice, es algo que muchas veces pasa con las madres. ¿Han visto alguno de esos casos en shows de crímenes? A veces tienen todas las pruebas del mundo delante de ellas y aún así creen que todo el mundo está mintiendo y que están culpando a su hijo por algo que él no hizo. Creo que en parte lo entiendo. Por un lado, me gustaría pensar que si viera las pruebas podría aceptarlo, pero por otro lado, no puedo imaginar a mi propio hijo haciendo algo así, ni en un millón de años. Así que probablemente también me costaría mucho creerlo, incluso con evidencia. No sé. Este otro comentario dice, a veces ni siquiera están realmente en negación. En el fondo saben la verdad, pero nunca lo admitirán. ¿Por qué admitirlo significaría que están siendo desleales con su hijo? Y para algunos padres eso es algo que simplemente no pueden hacer. Hay personas que protegerían a sus hijos a cualquier costo, incluso mentirían al mundo entero por ellos. Mm-mm. Algunas madres literalmente encubrirían cualquier cosa antes de aceptar públicamente que su hijo hizo algo horrible. Trabajé con un tipo hace años, cuando yo tenía poco más de 20. Él conoció a una chica que tenía 15 años. Creo que él tenía 18 o 19 en ese momento. Empezaron a salir y casi inmediatamente ella quedó embarazada. La verdad no me sorprendió mucho. Él nunca fue precisamente alguien con mucho sentido común. La diferencia de edad era un poco incómoda, pero en esa época no era algo tan mal visto como hoy. Tuvieron algunos hijos más, pero para ese momento ya yo no trabajaba con él, así que dejamos de tener contacto. Con el tiempo, encontré a su novia en Facebook. Nos agregamos como amigos, pero realmente no hablábamos mucho. Empecé a notar algo curioso. Ella nunca mencionaba a su pareja. No habían fotos de él, nada. Así que asumí que habían terminado. Un día publicó algo que decía como, en este día, hace varios años, mi vida cambió para siempre. Le dejé un comentario preguntándole qué había pasado. Entonces me escribió un mensaje en privado y me contó todo. Resulta que mi ex compañero de trabajo había estado haciendo cosas horribles a una de sus hijas desde que tenía 3 años hasta que cumplió 16. Un día la niña se quebró en la escuela y se lo contó a su consejera escolar. La consejera hizo lo que tenía que hacer y contactó a la policía. Esperaron a que él regresara del trabajo,
Cuando llegó a la casa lo arrestaron. Lo llevaron a la estación de policía y allí él confesó todo. Terminó en prisión. No sé exactamente cuánto tiempo estuvo allí, pero sé que ahora ya salió. Yo nunca tuve idea de que algo así estaba pasando, pero hasta el día de hoy sigo pensando en eso y preguntándome cómo nunca noté nada extraño en él. Pero lo que realmente me dejó impactado fue cómo reaccionó su familia. Él confesó. Vamos a ver cómo reaccionó la familia. Estaban furiosos porque habían llamado a la policía. La madre dijo que eso debería haberse manejado en privado. En privado. ¿En serio? Eso era exactamente lo que se hacía antes, y por eso tantas víctimas nunca obtenían justicia. Hoy sabemos que las cosas no deben manejarse así. Pero la familia fue incluso más lejos. También empezaron a decir que nunca había pasado nada. Él confesó lo que le había estado haciendo por 13 años a su hija. Él lo confesó. Desde que ella tenía 3 hasta que ella tenía 16, que finalmente la niña se quebró en la escuela y le contó a la consejera todo lo que le había estado pasando toda su vida. Desde que esta niña tenía memoria, toda su vida, esto era lo que su padre le había estado haciendo. Cuando la policía se involucró, lo arrestaron, él confesó. Y la familia dijo, ¿por qué razón tenían que llamar a la policía? La dimensión. También empezaron a decir que nunca había pasado nada. Pasaron de esto hay que manejarlo en privado a en realidad no ha pasado nada. Su versión de la historia es que la hija se enfadó con él porque no la dejaba salir con un chico y por eso inventó toda la historia. Es una locura. Me cuesta entender cómo alguien puede negar la verdad de esa manera, pero parece que para algunas familias es más fácil mentirse a sí mismas por aceptar algo tan terrible. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenme saber en los comentarios, déjenme saber qué piensan acerca de esta historia y qué harían ustedes en la posición de esta mujer que quiere reportar este asunto, por lo menos a la escuela, para que alguien esté al tanto de lo que está ocurriendo. Yo personalmente iría directamente a la policía. Lo siento mucho por la señora, lo siento mucho porque ella acaba de perder a su esposo, pero yo voy directamente a la policía porque estoy segura que ese hombre legalmente no puede estar tan cerca a una escuela. Por lo menos esa parte creo que creo que es cierta lo que alguien hacía, lo que alguien decía en el comentario, él no puede estar tan cerca a una escuela, aunque no se sabe si él está en libertad condicional o no se sabe si ya cumplió con su sentencia, él no puede estar así de cerca de una escuela. Bueno, y nuevamente déjenme saber ustedes qué piensan. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias si todavía estás aquí en este punto del video. Hasta pronto.